Cuando mi padre decía que las mujeres no servían para nada, me miraba a los ojos como si quisiera borrarme del mundo. Yo tenía apenas 7 años cuando entendí que nacer niña en aquella casa era una condena que cargaría toda mi vida. Mi nombre es Josefa María Hernández, tengo 72 años y soy conocida en Guanajuato como Doña Chefa la arquitecta. Quien me ve hoy, reconocida entre los mejores arquitectos del país, no imagina que esta misma mujer vivió un infierno en la tierra. Un infierno construido por las manos de su propio padre y mantenido por el silencio de una familia destrozada por el miedo. Si ya me estás escuchando con atención, escribe en los comentarios de este video: estoy escuchándote. Me alegra saber que hay personas en este mundo que todavía escuchan a los demás y no los ignoran con egoísmo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal Memorias de las Abuelas. Cada semana compartimos historias como esta que pueden inspirarte y emocionarte. Nací en 1953 en una casa simple de adobe en las laderas de la Sierra de Guanajuato. Nuestra casa quedaba alejada del centro de San Miguel de Allende, casi en la frontera con Dolores Hidalgo. Era una construcción simple de piso de tierra, paredes descascaradas y un techo que en días de lluvia fuerte parecía que se iba a derrumbar sobre nuestras cabezas. En el patio teníamos un árbol de guayaba, unas gallinas flacas y un perro callejero llamado Valiente, el único ser de aquella casa que me miraba con cariño. Mi padre, Severino Hernández Ruiz, era albañil, manos gruesas, piel curtida por el sol, ojos pequeños y siempre inquietos. Salía temprano para trabajar en las construcciones por la región y regresaba cuando el sol ya se estaba poniendo. En los días buenos llegaba cansado, comía callado e iba a dormir. En los días malos, y esos eran la mayoría, paraba en la cantina de don Joaquín antes de venir a casa. Aprendí desde pequeña a identificar sus pasos. Cuando eran firmes y rítmicos, significaba que estaba sobrio y quizás aquella noche sería tranquila. Cuando eran arrastrados, tropezados, intercalados con risas altas o gruñidos, sabía que venía tormenta. Corría a mi cuarto, que en realidad era solo un rincón de la sala separado por una cortina de tela barata, y fingía estar dormida. A veces funcionaba, a veces no. La mujer solo sirve para 2 cosas en esta vida, solía decir, escupiendo las palabras junto con el aliento a tequila. Y ninguna de ellas es pensar. Mi madre, Josefina, era lo opuesto a él. Pequeña, delgada, de manos delicadas a pesar del trabajo pesado. Hablaba poco, casi susurrando, como si tuviera miedo de que su voz ocupara demasiado espacio. Trabajaba lavando ropa en las casas de familias ricas de la ciudad. Se despertaba antes del amanecer. Encendía el fogón de leña. Dejaba el café listo e iba al río con los bultos de ropa. La veía marchitarse un poco cada día, como una flor que se va secando lentamente por falta de sol. Sus ojos, que en las pocas fotografías antiguas parecían vivos y brillantes, se habían vuelto opacos, distantes, como si siempre estuviera mirando hacia algún lugar muy más allá de aquellas paredes. Mi hermano Antonio era 5 años mayor que yo. Cuando éramos pequeños jugábamos juntos. Él hacía carritos de madera para mí, me enseñaba a volar papalotes, me defendía de los otros niños cuando se metían conmigo. Pero cuando cumplió 12 años, algo cambió. Comenzó a andar con mi padre, a imitarlo en su forma de hablar, de sentarse, de mirar a las mujeres en la calle. El niño tiene que aprender a ser hombre pronto, decía mi padre con orgullo, pasando la mano por su cabeza. Y para mí, solo una mirada de desprecio y la niña tiene que aprender a servir. La mesa de la cena de nuestra casa era como un mapa de las relaciones de poder de aquella familia. Mi padre se sentaba en la cabecera, Antonio a su derecha, mi madre y yo del otro lado. Primero se servía mi padre, después mi hermano. Lo que sobraba, y muchas veces era poco, quedaba para mi madre y para mí. El hombre necesita comer más, está trabajando. Justificaba mi madre cuando yo me quejaba de hambre. Pero mi hermano tampoco trabajaba todavía, solo estudiaba como yo. La diferencia era que él había nacido con lo que mi padre llamaba la herramienta correcta. La escuela era mi único refugio. Allí
Por algunas horas podía olvidar el olor a humedad de nuestra casa, los gritos de mi padre, el llanto silencioso de mi madre. Me encantaba aprender, leer, descubrir que existía un mundo más allá de aquellos cerros que rodeaban nuestra ciudad. La maestra, doña Carmen, decía que yo tenía talento, que era inteligente. Esta niña llegará lejos, le dijo una vez a mi madre, quien sonrió con tristeza, como quien sabe que algunas puertas ya nacieron cerradas. Yo llevaba los elogios a casa, orgullosa, pero pronto aprendí a guardar las palabras para mí misma. ¿De qué sirve que una niña sepa leer?, gruñía mi padre. Mejor aprende a cocinar bien, eso sí. Los días de mercado, mi madre me llevaba con ella para ayudar a cargar las compras. Me encantaba el colorido de los puestos, el olor a especias, las conversaciones animadas. Era como si todo el pueblo estuviera de fiesta. Una vez me detuve frente a un puesto de juguetes, mirando maravillada una muñeca de trapo. Nunca había tenido una muñeca de verdad, solo las que yo misma hacía con mazorcas de maíz y retazos. ¿Quieres esta, mi niña?, preguntó el vendedor, un señor de cabellos blancos y sonrisa amable. Antes de que pudiera responder, mi madre me jaló del brazo. No tenemos dinero para eso, susurró, pero yo sabía que no era solo falta de dinero. Era miedo, miedo de que mi padre descubriera que habíamos gastado dinero en una tontería. Con cada año que pasaba, Antonio se volvía más parecido a mi padre, no solo en apariencia, la misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos pequeños, sino en la manera de tratar a las mujeres, como si fuéramos menos que personas. «Ve a traer agua para mí», ordenaba, incluso estando más cerca del cántaro que yo. ¿Y si me demoraba? Venía el golpe en la cabeza, igual a los que mi padre le daba a mi madre. En la escuela, los maestros se quejaban de su comportamiento. Decían que era agresivo con las niñas, que no respetaba a las maestras. Cuando mi madre le contaba esto a mi padre, la respuesta era siempre la misma. «Deja al muchacho, está aprendiendo a ser hombre». Ah, me emociona contarles estas cosas. Díganme en los comentarios desde dónde me están viendo, porque quiero conocer a cada persona valiente que está siguiendo esta historia dolorosa. Y si te está gustando, dale me gusta. Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de Memorias de las Abuelas. Cada una de nosotras tiene una vida que daría para un libro. Cuando cumplí 10 años, recibí de regalo de mi maestra un cuaderno nuevo. Era un cuaderno simple de tapa dura verde, pero para mí era el objeto más precioso del mundo. Lo escondía debajo del colchón y solo escribía en él cuando tenía la certeza absoluta de que nadie me vería. Escribía historias, poemas, dibujos. Creaba mundos donde las niñas podían ser lo que quisieran: astronautas, médicas, maestras. Mundos donde los padres abrazaban a sus hijas y decían que estaban orgullosos de ellas. Mundos donde nadie tenía miedo. Un día mi padre encontró el cuaderno. No sé cómo, tal vez revolvió mis pertenencias mientras estaba en la escuela. Cuando llegué a casa, él estaba en la sala con el cuaderno abierto en sus manos gruesas. «¿Qué porquería es esta?», preguntó, agitando el cuaderno en el aire. «¿Estás perdiendo el tiempo con esto en vez de ayudar a tu madre?». Me quedé paralizada, sin poder responder. Vi cuando arrancó las hojas una a una y las tiró al fuego del fogón de leña. Mis mundos, mis sueños, todo volviéndose cenizas ante mis ojos. No derramé una lágrima. Sabía que llorar solo enfurecería más a mi padre. Las peleas en casa eran constantes. Cualquier cosa servía de gatillo: la cena que no estaba lista a tiempo, una camisa mal planchada, una mirada que mi padre interpretaba como desafiante. Las noches eran las peores. Me quedaba acostada escuchando los gritos, los sonidos de cosas rompiéndose, los sollozos de mi madre. «¿Por qué no se va?», me preguntaba. Solo mucho más tarde entendí las cadenas invisibles que ataban a mi madre a aquella vida. La dependencia económica, el miedo, la vergüenza, la creencia distorsionada de que aquello era normal o merecido. A veces, doña Soledad, nuestra vecina, aparecía al día siguiente con un plato de comida o un remedio casero para los moretones. Nunca hablaba directamente sobre las marcas en el rostro de mi madre, sobre los ojos hinchados de tanto llorar. Era un acuerdo silencioso. Ella ofrecía ayuda sin hacer preguntas.
Mi madre aceptaba sin dar explicaciones. Lo peor era cuando mi padre estaba de buen humor. Parecía otra persona. Bromeaba, traía pequeños regalos, hablaba de planes para el futuro. En esos momentos veía a mi madre llenarse de esperanza, como si creyera que finalmente había cambiado. Yo sabía mejor. La calma era apenas el presagio de otra tormenta. Los domingos íbamos a la iglesia. Mi padre se transformaba completamente. Se ponía su mejor ropa, se peinaba con cuidado, sonreía a los conocidos. Una familia bendecida, decían las señoras, mirándonos a los cuatro sentados en la banca de la iglesia. Si supieran lo que pasaba cuando cerrábamos la puerta de casa. Cuando cumplí 11 años, mi cuerpo comenzó a cambiar. Mi madre me explicó rápidamente, con vergüenza, sobre cosas de mujeres. Me alertó que debía tener aún más cuidado ahora, que debía vestirme de forma decente, no llamar la atención. En ese momento no entendí bien el porqué de tanto miedo. Desafortunadamente, lo descubriría de la peor manera posible. Mi infancia fue ese constante caminar en las sombras, intentando ser invisible, intentando no provocar la ira de mi padre o de mi hermano, que cada día se volvía más un reflejo de él. Vivía con miedo, con vergüenza, con un nudo constante en la garganta. Soñaba con el día en que sería lo suficientemente grande para huir de aquella casa, llevarme a mi madre conmigo, comenzar una vida nueva. Pero antes de que ese día llegara, ocurrió algo que lo cambió todo. Algo tan terrible que incluso después de 60 años todavía me hace despertar en medio de la noche, sudando frío y con el corazón acelerado. Fue un miércoles, 10 de marzo de 1965. Yo tenía 12 años y me desperté con un fuerte dolor de estómago. Aquel día, que comenzó como tantos otros, se convertiría en el hito que dividiría mi vida en antes y después. Un día que llevaría por siempre en mi memoria como una cicatriz que nunca se borra completamente. Hoy no voy a la escuela, mamá. Tengo un dolor de estómago muy fuerte. Fue lo primero que dije aquella mañana del miércoles 10 de marzo de 1965, cuando mi madre entró a mi rincón para despertarme. Había pasado toda la noche revolviéndome en la cama con cólicos que parecían puñaladas. El domingo había comido mole en casa de la vecina, doña Soledad. Y creo que algo me cayó mal, porque mi estómago se revolvió toda la noche. Mi madre puso su mano en mi frente, preocupada. «¿No tienes fiebre, mi hija? ¿Segura que no puedes ir?» En sus ojos vi el miedo. Ella sabía lo que significaba que yo faltara a la escuela, más aún en un día que mi padre no había salido a trabajar. Aquella semana, la obra donde estaba trabajando se había detenido por falta de material, y él estaba en casa, más irritado que lo normal por no estar ganando su jornal. «No puedo levantarme, mamá. El estómago me duele demasiado», insistí, sosteniendo el vientre y encogiéndome toda. Realmente no estaba fingiendo. El dolor era de verdad, tan fuerte que me daba náusea. Mi madre suspiró resignada. «Está bien. Voy a dejarte un té de hierbabuena preparado antes de irme al trabajo. Quédate acostada y tómalo cuando se enfríe un poco». Ella tenía que irse. La ropa que lavaba no esperaba, y si faltaba al trabajo podría perder a sus clientes. En aquella época no existía eso del permiso médico para una empleada doméstica, y menos para una lavandera que trabajaba por su cuenta. Mi madre salió a las 6 de la mañana, como siempre, con esa expresión de quien va a una batalla, no al trabajo. Me quedé acostada, envuelta en la cobija delgada, escuchando los ruidos de la casa. Mi hermano Antonio también estaba en casa aquel día. Él también se quejó de dolor de estómago en el desayuno. Probablemente había comido el mismo mole que yo en casa de doña Soledad. Tenía 17 años en esa época y ya trabajaba con mi padre en algunas obras. Pero como no había un servicio aquella semana, estaba de descanso forzado. Oí cuando mi padre se levantó, alrededor de las 8 de la mañana. Sus pasos pesados por el pasillo siempre me daban escalofríos. Cerré los ojos y fingí dormir cuando se detuvo en la entrada de mi rincón. Se quedó allí parado por algunos segundos que parecieron una eternidad. Después gruñó algo y fue a la cocina. El olor a café fuerte llegó hasta mí, junto con el sonido de la silla arrastrándose en el piso de cemento.
Debía estar sentado a la mesa tomando café y leyendo el periódico viejo que un vecino siempre le daba. Mi padre no sabía leer bien, pero le gustaba quedarse mirando las fotos y fingiendo que entendía las noticias. No sé cuánto tiempo pasó hasta que oí su voz llamando a mi hermano. «Antonio, ven acá». La voz era áspera como siempre, pero no parecía irritada todavía. Oí los pasos de mi hermano, más ligeros que los de mi padre, pero ya con esa firmeza de quien se está transformando en hombre. «¿Qué pasa, papá? ¿No ibas a trabajar conmigo hoy en la obra de don Manuel?» «Sí, papá, pero tengo un dolor de estómago terrible. Creo que fue el mole que comimos ayer en casa de doña Soledad». Silencio. Casi podía sentir a mi padre masticando las palabras antes de soltarlas. Odiaba cuando algo se salía de su control, cuando no seguíamos exactamente lo que él había planeado. «¿Y tu hermana tampoco fue a la escuela hoy?» «Creo que no, papá. Estaba quejándose del mismo dolor». Más silencio. Después, el sonido de la silla arrastrándose de nuevo, más fuerte esta vez, sus pasos viniendo en dirección a mi rincón. Mi corazón se aceleró tanto que parecía que iba a saltar por mi boca. La cortina de tela fue jalada con fuerza, dejando entrar la claridad que hirió mis ojos. Allí estaba él, ocupando toda la entrada de mi pequeño espacio, su silueta oscura contra la luz que venía de la ventana de la sala. «Así que la princesita también tiene dolorcito de estómago», dijo, con aquel tono peligroso, aquella calma que antecede a la explosión. Me senté en la cama, jalando la cobija hasta la barbilla, como si aquel pedazo de tela pudiera protegerme. «Sí, papá, duele mucho». Dio un paso dentro de mi rincón, mirándome de arriba a abajo. Había algo diferente en su mirada aquel día, algo que nunca había visto antes y que me hizo sentir un escalofrío helado en la espina. «¿Estás faltando a la escuela por un dolorcito de estómago? ¿Desde cuándo una hija mía es tan débil?» No respondí. Cualquier palabra podría ser la equivocada, y yo ya conocía demasiado bien el peso de su mano. «Levántate de ahí. Si vas a faltar a la escuela, vas a hacer algo de provecho». Intenté levantarme, pero el dolor era demasiado fuerte. Apenas conseguí sentarme en el borde de la cama. Mi padre perdió la paciencia. En un movimiento rápido, arrancó la cobija que me protegía y me jaló del brazo con tanta fuerza que pensé que me lo iba a romper. «Papá, me duele mucho», lloré intentando soltarme. La bofetada vino certera a mi rostro. Sentí el sabor de sangre en la boca. Nunca me había pegado con tanta fuerza antes. «Ahora que vas a faltar a la escuela, vas a trabajar como una mula para aprender a nunca más faltar al aprendizaje. Ya eres bastante tonta por ser mujer, niña». Me arrastró por el pasillo hasta el cuarto de él y de mi madre. Mi estómago se revolvía. No sé si de miedo o del dolor de estómago que aún persistía. Cuando llegamos allí, me tiró en la cama con fuerza, fue hasta la puerta y gritó: «¡Antonio, ven acá ahora!». Mi hermano apareció en la puerta, todavía en pijama, con el rostro pálido y sudado. También estaba claramente enfermo, pero a mi padre no le importó. «Ahora vas a demostrar que eres un hombre de verdad», dijo mi padre a Antonio, señalándome en la cama. «Le vas a dar una lección a tu hermana». Antonio miró confuso a mi padre, sin entender. Hasta aquel momento, a pesar de imitar muchas de las actitudes malas de mi padre, mi hermano nunca había sido violento conmigo. Irritante, mandón, sí, pero nunca me había agredido de verdad. «Papá, ¿qué está diciendo?». La voz de mi hermano temblaba. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No era el mismo Antonio arrogante que imitaba a mi padre, que me trataba como criada. En aquel momento parecía tan asustado como yo. «Estoy diciendo que le vas a mostrar lo que pasa con una mujer que no sabe cuál es su lugar. La vas a usar como se debe usar a una mujer». Mi corazón se congeló. No entendí bien lo que mi padre quería decir, pero sabía que era algo terrible. Antonio también entendió, porque dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «No puedo hacer eso, papá. Ella es mi hermana». El rostro de mi padre se contorsionó en una expresión que nunca olvidaré. Era puro odio. «Si no haces lo que tu padre te está ordenando, hijo, te voy a dar una paliza hasta que se te caigan los dientes, hasta que aprendas». Mi padre empujó a Antonio dentro del cuarto y cerró la puerta. Yo estaba paralizada de miedo, sin poder moverme. «Papá, por favor», supliqué con lágrimas corriendo por mi rostro,
pero no había misericordia en aquel hombre. Agarró a Antonio por la camisa y lo empujó en mi dirección. «Vas a hacer lo que te estoy ordenando, o vas a recibir una paliza hasta que no puedas levantarte. Y después vas a ver lo que yo mismo voy a hacer con ella». Lo que sucedió después es algo que intento borrar de mi memoria todos los días desde hace casi 60 años. Mi propio hermano, temblando y llorando, fue forzado a hacer cosas conmigo que ningún hermano debería hacer con una hermana. Mi padre se quedó allí, viendo todo con una sonrisa enferma, una protuberancia visible en el pantalón que solo años después entendería lo que significaba. Cerré los ojos y me desconecté de mi cuerpo. Era como si estuviera flotando por encima de la escena, viendo todo suceder con otra persona. No era yo allí en aquella cama siendo violada. No podía ser. Durante todo el tiempo, mi padre daba instrucciones, diciendo lo que Antonio debía hacer, como si estuviera enseñando un oficio. «Así es como se trata a una mujer», decía con aquella voz que parecía venir del fondo de un pozo. «Ellas están hechas para esto». El dolor físico era terrible, pero peor aún era la confusión en mi cabeza. Aquel era mi padre, el hombre que debería protegerme. Aquel era mi hermano, que un día me había enseñado a volar papalotes. ¿Cómo podían estar haciéndome eso? Cuando finalmente terminó, mi hermano salió corriendo del cuarto, vomitando en el pasillo. Oí el ruido de la puerta de entrada cerrándose de golpe. Había huido a la calle. Me quedé allí inmóvil, sintiendo un dolor que iba mucho más allá de lo físico. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. Mi padre aún estaba en el cuarto, acomodándose, poniéndose el pantalón en su lugar. Fue solo entonces que me di cuenta de lo que había sucedido. No solo había forzado a mi hermano a violarme, sino que había sentido placer al verlo. «Ahora aprendiste», dijo antes de salir del cuarto, dejándome sola con mi dolor y vergüenza. No sé cuánto tiempo me quedé allí, entre sábanas sucias de sangre y lágrimas. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido el sentido. Cuando finalmente logré levantarme, todo mi cuerpo dolía. Me arrastré hasta el baño y me quedé bajo la regadera, frotando mi piel hasta que quedó roja, como si pudiera lavar lo que había sucedido. El agua fría caía sobre mí, pero no la sentía. Era como si estuviera anestesiada, incapaz de sentir cualquier cosa más allá de aquel vacío horrible que se había instalado dentro de mí. Froté y froté, pero la sensación de suciedad no se iba. Nunca se iría completamente. Volví a mi rincón y me envolví en la cobija, temblando, no de frío, sino de shock. No podía llorar. Las lágrimas se habían secado, como si mi cuerpo entendiera que llorar no serviría de nada. Nadie vendría a salvarme. Las horas se arrastraron. Oí a mi padre salir de casa, azotando la puerta. Probablemente había ido a la cantina, como hacía siempre que no estaba trabajando. Me quedé allí encogida, rezando para que no volviera, para que algún milagro ocurriera y nunca más tuviera que ver aquel rostro de nuevo. Cuando mi madre llegó del trabajo al final de la tarde, yo todavía estaba en la misma posición. Entró en mi rincón e inmediatamente supo que algo terrible había sucedido. Tal vez era el olor. A pesar del baño, no había conseguido quitar aquel olor a sudor y vergüenza que parecía impregnado en mi piel. Tal vez era la mirada vacía en mis ojos, o tal vez era aquella intuición que las madres tienen, aquel sexto sentido que las alerta cuando algo está muy mal. «¿Qué pasó, mi hija?», preguntó, sentándose en el borde de la cama y tocando mi rostro con cuidado. No pude responder. Las palabras estaban atascadas en mi garganta, como si decirlas en voz alta hiciera todo más real. Antes de que pudiera insistir, oímos la puerta de entrada. Mi padre había vuelto. Mi madre se levantó rápidamente, el pánico visible en sus ojos. La niña faltó a la escuela. Tenía mañas de dolor de estómago. Le di una lección. «No quiero verte mimando a esta niña faltista», gritó él desde el pasillo, antes incluso de ver a mi madre. Ella me miró. Después miró en dirección a la voz de él, dividida entre el instinto de protegerme y el miedo de lo que él podría hacer. Como siempre, el miedo ganó. Salió de mi rincón, cerrando la cortina tras ella. Oí sus voces en la cocina,
la de él alta y arrogante, la de ella baja y sumisa. No podía entender lo que decían, pero no lo necesitaba. Era siempre la misma conversación, el mismo patrón. Él acusando, ella disculpándose por cosas que ni siquiera había hecho. Mi hermano no volvió a casa aquella noche. Supe después que había ido a casa de un amigo, diciendo que había peleado con mi padre. Me quedé allí sola con mi trauma, incapaz de comer, de beber, de hacer cualquier cosa más allá de existir en aquel estado de estupor. Los días que siguieron fueron borrosos. No fui a la escuela por el resto de la semana. Mi madre le dijo a la maestra que yo tenía un virus fuerte. No era mentira. Vomitaba constantemente, mi cuerpo rechazando el recuerdo de lo que había sucedido. Cuando mi hermano finalmente regresó, 3 días después, no podía mirarme. Pasaba por mi rincón como si yo fuera invisible. Evitaba estar en la misma habitación que yo. En los raros momentos en que nuestras miradas se cruzaban, veía en él una mezcla de vergüenza, culpa y algo más. Tal vez rabia contra sí mismo, tal vez rabia contra mí por ser el recuerdo vivo de lo que había sido forzado a hacer. En cuanto a mi padre, actuaba como si nada hubiera sucedido. Continuaba su rutina de siempre: trabajo, cantina, peleas. A veces atrapaba a mi hermano mirándolo con una mezcla de miedo y odio y decía: «¿Qué pasa, hijo? Te estás volviendo un hombre de verdad, ¿eh?». La semana siguiente volví a la escuela. Era como si me estuviera moviendo dentro de un sueño, desconectada de todo a mi alrededor. La maestra, doña Carmen, notó el cambio en mí. Yo, que siempre había sido participativa, interesada, ahora apenas levantaba los ojos del cuaderno. «¿Qué pasó, Josefa? Estás diferente», me preguntó un día después de clase. No pude responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras aquel horror? Solamente sacudí la cabeza y salí corriendo. Las noches eran las peores. No podía dormir sin revivir todo en pesadillas vívidas, tan reales que me despertaba gritando, sudando frío. Mi madre venía corriendo, me abrazaba, murmuraba palabras de consuelo, pero nunca preguntaba sobre las pesadillas. Tal vez sabía, tal vez solo sospechaba, pero el silencio era el lenguaje de nuestra casa. Los meses fueron pasando y aprendí a vivir en aquel estado de entumecimiento. Iba a la escuela, volvía a casa, hacía las tareas domésticas, todo como un robot, sin estar realmente presente. Era como si la verdadera Josefa hubiera muerto aquel día de marzo, y solo un cascarón vacío continuara caminando, respirando, existiendo. Mi padre seguía siendo el mismo hombre violento de siempre, pero algo había cambiado en la dinámica de nuestra casa. Era como si aquel acto terrible hubiera abierto una herida que nunca más se cerraría completamente. Mi hermano estaba cada vez más distante, pasando la mayor parte del tiempo fuera de casa. Cuando estaba presente, bebía cada vez más, imitando a mi padre en ese aspecto también. Una noche, cerca de 6 meses después del suceso, oí a mi madre llorando en su cuarto. No era el llanto habitual después de una pelea con mi padre. Era un llanto diferente, más profundo, como si viniera del alma. Reuniendo todo el valor que tenía, entré en su cuarto. Mi padre no estaba en casa. Había salido a la cantina. «Mamá, ¿qué pasa?», pregunté, sentándome a su lado en la cama. Ella me miró con aquellos ojos cansados, rojos de tanto llorar. Por un momento pensé que no iba a responder, que me mandaría de vuelta a mi rincón. Pero entonces hizo algo que me sorprendió. Tomó mis manos entre las suyas y las apretó con fuerza. «Mi hija», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, «no puedes dejar que él te destruya. No puedes dejar que él gane». Fue la primera vez que mi madre habló abiertamente sobre la situación, aunque de forma velada. No mencionó el abuso directamente, pero sus palabras dejaban claro que sabía, o al menos sospechaba, lo que había sucedido. «¿Cómo lo soportas, mamá?», pregunté, rompiendo mi propio silencio por primera vez en meses. Ella suspiró, mirando sus propias manos callosas por el trabajo duro de toda una vida de subordinación. «Lo soporto por ti, para protegerte como puedo. Un día saldremos de aquí, lo prometo». No creí mucho en aquella promesa. Parecía imposible escapar de aquella vida. Pero algo en la mirada determinada de mi madre me dio un hilo de esperanza al que aferrarme.
Aquella noche hice algo que no hacía desde el día del abuso. Lloré. No el llanto silencioso que se había vuelto mi compañero en las noches solitarias, sino un llanto alto, convulsivo, que parecía venir de lo más profundo de mi ser. Lloré por todo lo que había perdido, por la infancia robada, por la inocencia destruida. Lloré por la niña que era y nunca más sería. Mi madre me abrazó, me acunó como hacía cuando yo era pequeña. No dijo nada. No había palabras que pudieran arreglar lo que estaba roto. Pero en aquel abrazo sentí por primera vez que no estaba completamente sola. Los meses se fueron transformando en años. Cumplí 13, 14, 15 años, siempre viviendo en aquella casa de horrores, siempre temiendo el próximo acceso de rabia de mi padre, siempre evitando quedarme sola con él. La escuela seguía siendo mi único refugio, el único lugar donde podía ser solo Josefa, no la hija de Severino, no la niña que cargaba un secreto terrible. Mi hermano Antonio, a los 20 años, estaba cada vez más parecido a mi padre en algunos aspectos, la forma de andar, de hablar, la adicción a la bebida, pero algo en él se había quebrado aquel día fatídico. Nunca más tuvo la misma arrogancia, la misma prepotencia. Era como si cargara un peso invisible en la espalda, una culpa que ninguna cantidad de tequila podía borrar. Mi madre y yo desarrollamos una forma silenciosa de comunicación. Una mirada, un gesto, era suficiente para alertarnos sobre el humor de mi padre, sobre cuándo era mejor desaparecer, volverse invisible. Sobrevivíamos un día a la vez, aferradas a la promesa de que un día escaparíamos de aquel infierno. Y entonces, cuando yo tenía 16 años, sucedió algo que lo cambió todo nuevamente. No sé si fue coincidencia o si fue el destino finalmente decidiendo que ya habíamos sufrido lo suficiente. Todo comenzó una tarde de viernes cuando mi padre llegó más temprano del trabajo, ya embriagado y con un humor terrible. Después de aquel día terrible, vivir en la misma casa que mi padre y mi hermano era como respirar con una piedra en el pecho. Cada rincón de aquella casa se había vuelto una trampa. Cada sombra escondía una pesadilla. Yo ya no era una niña. Aquella Josefa murió en aquella cama junto con mi inocencia. Lo que quedó fue un cascarón vacío intentando sobrevivir un día a la vez. Durante los 4 años siguientes, entre mis 12 y 16 años, aprendí a volverme invisible. Me despertaba antes que todos, a las 5 de la mañana, solo para no tener que encontrar a mi padre en la cocina. Volvía de la escuela y me metía en mi rincón, detrás de aquella cortina de tela barata que era mi única protección. Hacía mis tareas domésticas en silencio absoluto, como una sombra moviéndose por la casa. Cuanto menos notaran mi presencia, mejor. Comencé a guardar cada centavo que conseguía. A veces doña Carmen, mi maestra, me daba unas monedas para comprar material escolar. Yo ahorraba hasta el último centavo, escondiendo las monedas en un hoyo que había cavado debajo de la cama, protegido por una tabla suelta. No sabía cuándo, pero un día aquel dinero sería mi pasaje lejos de allí. Mi madre y yo nunca hablamos directamente sobre lo que ocurrió aquel día. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso. No mencionar el horror para no darle más poder. Pero yo veía en sus ojos que ella sabía. Cuando mi padre no estaba cerca, me trataba con un cuidado especial, un cariño silencioso que decía: «Sé por lo que estás pasando, hija. Estoy aquí». Una vez al mes, mi madre conseguía algunas monedas extra de sus patronas y me compraba un jabón de glicerina. Era un lujo enorme en aquella época, pero ella insistía. «Es bueno para la piel», decía. Pero yo sabía lo que realmente significaba. Era su forma de decirme que no estaba sucia, que lo que había sucedido no me había manchado para siempre. Mi hermano Antonio se hundió en la bebida después de aquel día. A los 18 años ya era conocido en las cantinas del pueblo como el hijo de Severino, siempre metido en peleas, siempre con aquella mirada perdida de quien carga un peso demasiado grande. Evitaba quedarse solo conmigo a toda costa. Si yo entraba en la sala, él salía. Si estábamos en la mesa, apenas levantaba los ojos del plato. Una noche, casi un año después del suceso, Antonio llegó a casa tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Mi padre no estaba.
Había ido a visitar a un compadre en otro pueblo y no volvería hasta el día siguiente. Antonio se desplomó en la silla de la cocina, donde yo estaba terminando de lavar los platos de la cena. Por un momento quedamos allí, en un silencio incómodo, la primera vez que estábamos solos desde aquel día. «Perdóname», murmuró de repente, con la voz embargada por el tequila. «Perdóname, Josefa». No respondí. ¿Qué podía decir? Aquellas disculpas no borraban lo que había sucedido, no curaban las heridas que aún sangraban dentro de mí. Debería haber recibido una paliza hasta morir, pero no debería haber hecho eso. Continuó, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. No puedo mirarme al espejo, no puedo dormir sin ver, sin recordar. Escondió el rostro entre las manos y comenzó a sollozar, un llanto de hombre adulto que parecía el de un niño perdido. Por un breve momento sentí lástima por él. Él también había sido víctima de mi padre, de cierta forma. Pero la lástima pronto dio paso a la rabia. La lástima no borraba lo que me había hecho. «Antonio, ve a dormir», fue todo lo que conseguí decir antes de retirarme a mi rincón, dejándolo allí con su culpa y su tequila. A la mañana siguiente había desaparecido. Supimos después que se había alistado en el ejército y sido enviado a un cuartel en Ciudad de México. Parte de mí sintió alivio por no tener que verlo todos los días, por no tener que revivir aquella memoria cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Otra parte se resintió porque él podía huir, mientras yo seguía atrapada en aquella casa con mi padre. Mi padre fingió tristeza cuando supo que Antonio se había marchado, pero vi un brillo de satisfacción en sus ojos. Ahora era solo él, el hombre de la casa, con dos mujeres completamente bajo su control. Sin Antonio cerca, se volvió aún peor, como si ya no tuviera a nadie a quien impresionar, nadie a quien enseñar a ser hombre. Los años 1966 y 1967 fueron los más duros. Mi padre perdió el empleo en la constructora donde trabajaba desde hacía años. Bebió tanto que comenzó a faltar al trabajo, hasta que el maestro de obras perdió la paciencia. Después de eso solo conseguía trabajos ocasionales, lo que significaba que tenía mucho más tiempo en casa. Demasiado tiempo. El dinero, que ya era poco, se volvió aún más escaso. Mi madre tenía que trabajar más horas, lavar más ropa para compensar lo que mi padre ya no traía. Yo también comencé a ayudar, haciendo limpieza en casas de familia los sábados. Todo el dinero que ganaba lo entregaba a mi madre, que lo usaba para comprar comida, pero siempre sobraba un poquito que me devolvía a escondidas. «Guárdalo, hija. Un día lo necesitarás». En la escuela seguía destacando, a pesar de todo. Estudiar era mi único escape, la única forma de viajar lejos de aquella realidad. Me aferraba a los libros como un náufrago a un pedazo de madera. La maestra, doña Carmen, seguía animándome. «Tienes un don, Josefa. No dejes que nadie te lo quite». Cuando cumplí 14 años, en 1967, doña Carmen me llamó después de clase. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo con aquel modo directo que siempre tuvo. «Estoy dando clases particulares de refuerzo a los hijos del doctor Arnulfo. Es mucho para mí sola. Podrías ayudarme y ganar un dinerito». El doctor Arnulfo era el médico del pueblo, un hombre respetado, dueño de una de las casas más bonitas de San Miguel de Allende. Sus hijos estudiaban en el colegio privado de Guanajuato, pero venían a casa los fines de semana. Necesitaban ayuda con español y matemáticas, justamente las materias en las que yo me destacaba. «Pero maestra, no sé si puedo. Nunca he dado clase a nadie», respondí insegura. «Sabes más de lo que imaginas, Josefa, y ganarás experiencia. Además, te pagarán 5 pesos por clase. ¿Qué te parece?» 5 pesos por clase era más de lo que ganaba en una semana entera de limpieza. Era una fortuna para mí en aquella época. Acepté en el acto, sin ni siquiera pensar cómo se lo explicaría a mi padre. Cuando se lo conté a mi madre, se preocupó. «A tu padre no le va a gustar que pases tanto tiempo en casa de gente rica», dijo, retorciendo el delantal entre los dedos, señal de que estaba nerviosa. «No tenemos que contarle lo que estoy haciendo allí», respondí. «Puedes decir que estoy ayudando a la maestra a cargar los libros, a limpiar el salón de clases, cualquier cosa». Mi madre no le gustaba mentir,
Pero en aquella casa mentir se había vuelto una herramienta de supervivencia. Asintió, reacia. Para mi sorpresa, mi padre no se opuso. En aquella época ya estaba tan hundido en la bebida que apenas prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor, siempre que sus órdenes inmediatas fueran atendidas y la comida estuviera en la mesa. Con tal de que no interfiera con el trabajo de la casa, fue todo lo que dijo. Las clases particulares abrieron un nuevo mundo para mí. La casa del doctor Arnulfo era como un palacio a mis ojos. Piso de madera pulida, muebles de verdad, no aquellas cosas improvisadas que teníamos en casa, una estantería llena de libros que iban del suelo al techo, y lo más impresionante, un baño dentro de la casa, con agua corriente. Comencé dando clases a los 2 hijos menores, Eduarda de 9 años y Ricardo de 11. Eran niños educados, pero un poco mimados, como era de esperar de hijos de médico. Al principio me miraban con desconfianza. Después de todo, yo era solo una niña pobre del pueblo. ¿Qué podría enseñarles? Pero pronto gané su confianza con mi paciencia y mi conocimiento. La esposa del doctor Arnulfo, doña Cecilia, siempre me trató con respeto. Me ofrecía café con pan cuando llegaba, preguntaba sobre mis estudios, me prestaba libros de la biblioteca familiar. Era un trato que nunca había recibido de un adulto, aparte de mi maestra. Un día, después de unos 3 meses dando clases, doña Cecilia me llamó para una conversación en privado. Josefa, he notado lo inteligente y dedicada que eres. Mi marido y yo hemos hablado, y nos gustaría ofrecerte una oportunidad. Conocemos a la directora del Colegio Santa María en Guanajuato, donde estudian nuestros hijos. Tienen un programa de becas para alumnos de bajos recursos con buen desempeño académico. Nos gustaría recomendarte. Me quedé sin palabras. El Colegio Santa María era uno de los mejores de la región, frecuentado solo por los hijos de las familias más adineradas. Jamás había soñado con estudiar en un lugar así. Pero, ¿cómo iré a Guanajuato todos los días?, pregunté, pensando en la distancia de casi 30 kilómetros entre las ciudades. Hay un autobús escolar que pasa por San Miguel recogiendo a los alumnos, explicó ella. Forma parte de la beca. Claro, tendrías que hablar con tus padres. Es una decisión importante. Hablar con mis padres. Esa era la parte más difícil. Sabía exactamente lo que mi padre diría, que era una pérdida de tiempo, que el lugar de una mujer no era estudiando en un colegio de ricos, que yo tenía que quedarme en casa ayudando a mi madre. Pero una oportunidad como aquella tal vez nunca volvería a presentarse. Le conté primero a mi madre, por supuesto. Ella quedó dividida entre la alegría de verme teniendo una oportunidad que ella nunca tuvo y el miedo a la reacción de mi padre. Es una bendición, hija, dijo con lágrimas en los ojos. Pero tu padre... Lo sé, mamá, pero tengo que intentarlo. Es mi única oportunidad de salir de aquí algún día, de tener una vida diferente. Decidimos que abordaríamos a mi padre juntas, en un momento en que estuviera de buen humor, lo que era cada vez más raro. Esperamos un sábado en que había recibido pago por un trabajo de albañilería y estaba satisfecho por poder comprar su tequila. Para nuestra sorpresa, no reaccionó con la explosión de rabia que esperábamos. En vez de eso, se quedó en silencio por un largo tiempo, lo que era casi más aterrador. «Colegio de ricos, ¿eh?», dijo finalmente, mirándome con aquellos ojos pequeños y penetrantes. «¿Y quién va a pagar por eso?». Le expliqué sobre la beca, sobre el autobús, sobre cómo no le costaría nada. Enfaticé que seguiría ayudando en casa, que haría mis obligaciones antes de salir y después de volver. «¿Y qué vas a hacer con todo ese estudio? Mujer formada solo sirve para dar órdenes, para volverse pretenciosa. Ningún hombre va a querer casarse contigo». Me mordí la lengua para no responder. Casarme era lo último que quería en la vida después de ver el matrimonio de mis padres, pero decir eso sería firmar mi sentencia. «Es una oportunidad, papá», fue todo lo que dije, mirando al suelo en la postura sumisa que había aprendido a adoptar. Él gruñó algo ininteligible, tomó otro trago de tequila, y entonces dijo las palabras que cambiaron mi vida. «Haz lo que quieras, pero no vengas llorando conmigo cuando no funcione». No era exactamente un permiso entusiasmado, pero era todo lo que necesitaba. Al día siguiente corrí a la casa del doctor Arnulfo para decir que aceptaba la oportunidad. En marzo de 1968, a los 15 años, comencé a estudiar en el Colegio Santa María.
Me despertaba a las 5 de la mañana, hacía mis tareas domésticas y tomaba el autobús escolar a las 6:30. Volvía a las 4 de la tarde y aún tenía tiempo de ayudar a mi madre con la cena y la limpieza de la casa. El colegio era todo lo que había imaginado, y más: salones amplios y aireados, biblioteca con miles de libros, laboratorio de ciencias, hasta una cancha deportiva. Al principio me sentí completamente fuera de lugar. Mi uniforme era de segunda mano, donado por una exalumna, y me quedaba un poco grande. Mis zapatos eran los mismos que usaba en la escuela municipal, ya gastados y remendados. Las otras niñas, hijas de hacendados, comerciantes y profesionales liberales, me miraban con curiosidad y algunas con desdén. Pero pronto, mi desempeño en las clases comenzó a llamar la atención. Los profesores notaron cómo absorbía cada nueva información, cómo participaba en las discusiones, cómo mis redacciones y trabajos estaban siempre entre los mejores. Comencé a ganar el respeto de los compañeros, si no la amistad. Estudiar en el Santa María abrió horizontes que ni sabía que existían. Aprendí sobre arte, literatura, ciencias, historia mundial, cosas que jamás habría aprendido en la pequeña escuela municipal de San Miguel. Por primera vez, comencé a vislumbrar un futuro más allá de las montañas de Guanajuato, más allá de la vida de privación y miedo que conocía. Ustedes no imaginan lo difícil que era equilibrar esos dos mundos. De día, yo era la alumna prometedora del Santa María, discutiendo a García Márquez y ecuaciones de segundo grado. De noche, volvía a ser la hija de Severino, la niña que tenía que bajar la cabeza y volverse invisible para no provocar la ira del padre. Las cosas en casa no mejoraron durante ese periodo. Mi padre seguía bebiendo, seguía siendo violento con mi madre. La única diferencia es que ahora pasaba menos tiempo en casa, lo que era un alivio para nosotras dos. Yo llegaba de la escuela, abrazaba a mi madre, y podíamos tener algunas horas de paz antes de que él volviera de la cantina. Una de las profesoras del Santa María, doña Margarita, se convirtió en mi mentora. Daba clases de literatura y tenía una forma de hablar sobre los libros que hacía que las historias cobraran vida. Fue ella quien primero mencionó la posibilidad de la universidad. «Tienes potencial para ir mucho más allá, Josefa», dijo un día después de leer mi análisis de 100 años de soledad. «¿Has pensado en hacer el examen de admisión?» La universidad parecía un sueño tan distante como ir a la luna. Nadie en mi familia jamás había terminado siquiera la primaria, mucho menos entrado en una universidad. «No sé si puedo, profesora», respondí insegura. «Y aunque pudiera pasar, ¿cómo pagaría?» «Existen universidades públicas, gratuitas», explicó ella. «La Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo. Con tus calificaciones tendrías buenas posibilidades de entrar, y hay programas de asistencia para alumnos de bajos recursos». La idea de ir a Ciudad de México, la capital, parecía absurda. Quedaba a más de 200 kilómetros de San Miguel. ¿Cómo viviría allí? ¿Dónde me alojaría? ¿Cómo me mantendría? Pero la semilla había sido plantada y comenzó a germinar silenciosamente dentro de mí. A finales de 1969, cuando estaba terminando el primer año de preparatoria, recibí una noticia que me dejó en shock. Antonio, mi hermano, había muerto. La noticia llegó a través de un telegrama enviado por el ejército. Había sido transferido a Chiapas para trabajar en la construcción de una carretera y había contraído malaria. No resistió al tratamiento precario disponible en aquella región remota. No sabía cómo sentirme. Parte de mí todavía lo odiaba por lo que había hecho. Otra parte recordaba al niño que un día había sido mi hermano, que me había enseñado a volar papalotes, que me defendía de los otros niños. Y otra parte pensaba que él también había sido víctima de mi padre, forzado a hacer algo terrible bajo amenaza de violencia. Mi madre lloró durante días. A pesar de todo, él era su hijo, su primogénito. Mi padre reaccionó de forma extraña. No demostró tristeza, solo una especie de irritación, como si la muerte de Antonio fuera un inconveniente, una falla personal del hijo. Siempre fue débil, dijo al recibir la noticia. Un hombre de verdad no muere de fiebre. Fue en ese momento que me di cuenta de la total falta de humanidad de mi padre. No había amor en él, ni siquiera por su propio hijo.
Solo había aquella obsesión enfermiza con la fuerza, con la dominación, con una visión distorsionada de lo que significaba ser hombre. La muerte de Antonio, por más contradictorios que fueran mis sentimientos hacia él, solidificó mi determinación de escapar de aquella casa, de aquella vida. No podía terminar como él, destruido por las acciones de mi padre, cargando culpas y traumas hasta la tumba. Intensifiqué mis estudios. Pasé a quedarme hasta más tarde en el colegio, usando la biblioteca para no tener que volver a casa. Ahorraba cada centavo que ganaba dando clases particulares, guardando todo en el mismo escondite debajo de la cama, que ahora ya contenía una suma considerable. Mi madre parecía entender lo que estaba haciendo, aunque nunca habláramos abiertamente sobre ello. Comenzó a protegerme aún más, a crear distracciones cuando mi padre empezaba a quejarse del tiempo que pasaba fuera de casa, a inventar excusas para mis ausencias. «Deja a la niña, Severino», decía en un raro momento de confrontación. «Está haciendo el trabajo de la escuela». A mediados de 1970, cuando ya estaba en el segundo año de preparatoria, sucedió algo que aceleró mis planes. Mi padre, borracho como siempre, comenzó a mirarme de una manera que reconocí inmediatamente. La misma mirada que tenía aquel día fatídico de marzo de 1965. Una mirada que mezclaba desprecio y deseo, una combinación que me helaba hasta los huesos. «Te estás volviendo toda una mujer, ¿eh?», dijo un día, acorralándome en la cocina mientras lavaba los platos. Esos estudios, ese contoneo de quien sabe las cosas, sentí mi estómago revolverse. No era la primera vez que hacía insinuaciones desde aquel día, pero nunca había sido tan directo, tan amenazador. Mi hermano ya no estaba allí para ser usado como instrumento de su perversión. Ahora yo estaba sola. «Papá, necesito terminar aquí e ir a estudiar», respondí, intentando mantener la voz firme aunque todo mi cuerpo temblaba. Se acercó más, su aliento a tequila envolviéndome como una nube tóxica. «Estudiar, ¿eh? ¿Y qué es lo que estás aprendiendo en esa escuela de ricos? ¿A entregarte a los doctores?» Sus manos gruesas agarraron mis brazos, apretando con fuerza suficiente para dejar marcas. Cerré los ojos, preparándome para lo peor, cuando oí la voz de mi madre. «Severino, José de la tienda te está llamando afuera. Dice que es urgente». Mi padre vaciló, aún sujetándome. Después, con un gruñido irritado, me soltó bruscamente. «Esto no ha terminado», murmuró antes de salir para atender el supuesto llamado. No había nadie esperándolo, claro. Era solo otra de las estrategias de supervivencia de mi madre. Cuando él volvió, furioso por haber sido engañado, ella ya me había escondido en el cuarto de la vecina, doña Soledad, que finalmente había entendido la gravedad de nuestra situación y se había ofrecido a ayudar. Me quedé allí hasta que amaneció, oyendo los gritos de mi padre y el sonido de cosas rompiéndose en nuestra casa. Doña Soledad, una señora de unos 60 años que vivía sola desde que su marido muriera, sostenía mi mano y repetía en voz baja: «Va a pasar, mi niña, va a pasar». Pero yo sabía que no pasaría, no mientras estuviera en aquella casa, no mientras mi padre estuviera vivo. Aquella noche fue la gota que colmó el vaso, que me hizo darme cuenta de que no podía esperar 2 años más para terminar los estudios e intentar la universidad. Necesitaba salir de allí cuanto antes, o acabaría como mi madre, o peor. A la mañana siguiente, cuando volví a casa, encontré a mi madre con el ojo morado y el labio cortado, pero con una determinación en la mirada que nunca había visto antes. «Necesitas irte, hija», dijo sin rodeos. «No puedes quedarte aquí ni un día más». «¿Y usted, mamá?», pregunté, con el corazón apretado al ver su rostro lastimado. «No te preocupes por mí, tengo un plan». Fue entonces cuando me contó algo que había escondido durante años. Su hermano, mi tío José, aquel que trabajaba en el ejército, había vuelto a Guanajuato. Estaba viviendo en León, a solo 1 hora de distancia. Ella había mantenido contacto con él en secreto, a través de cartas que mandaba por medio de la vecina para que mi padre no lo descubriera. «Él puede acogerte, hija. Y después, quién sabe, a mí también». Aquel mismo día, un viernes, comencé a planear mi fuga. No podía llevar mucho, solo lo esencial: algunas ropas, mis documentos, el dinero que había ahorrado a lo largo de los años.
Todo sería colocado en una bolsa simple que no llamaría la atención. El plan era simple. El domingo, cuando mi padre inevitablemente estaría en la cantina viendo el partido de fútbol, tomaría el autobús a León. Doña Soledad se había ofrecido a llevarme hasta la terminal para no levantar sospechas. Mi madre se quedaría y enfrentaría la furia inicial de mi padre cuando descubriera mi partida, pero ya había acordado con su hermano que él vendría a buscarla la semana siguiente. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Los acontecimientos de aquella noche habían dejado claro que ya no era solo una cuestión de aguantar hasta que yo terminara los estudios. Era una cuestión de vida o muerte. El sábado pasó en un borrón de ansiedad y preparativos silenciosos. Cada vez que oía los pasos de mi padre, mi corazón se aceleraba, temiendo que hubiera descubierto nuestro plan. Pero él estaba demasiado ocupado con su propia miseria, bebiendo desde temprano, refunfuñando sobre el trabajo, sobre el gobierno, sobre todo y todos. Y entonces, cuando pensábamos que todo iba según lo planeado, sucedió algo que cambió completamente el rumbo de los acontecimientos. Algo que jamás podría haber previsto y que transformaría no solo mi vida, sino la de toda nuestra familia. Era sábado por la tarde cuando todo cambió. Yo estaba terminando de doblar las pocas ropas que llevaría conmigo al día siguiente, escondida en mi rincón detrás de la cortina de tela barata. El plan estaba trazado. El domingo, mientras mi padre estuviera en la cantina viendo el partido del América, yo huiría a León, a casa de mi tío José. Mi madre vendría después cuando todo se calmara. Oí el ruido de la puerta de entrada cerrándose con fuerza y me congelé. Mi padre había salido más temprano para la cantina. No debería estar volviendo tan pronto. Los pasos pesados por el pasillo confirmaron mi miedo. Era él, y por el sonido arrastrado ya estaba embriagado. «Josefina, ¿dónde estás, mujer?», tronó su voz por la casa pequeña. Mi madre estaba en el patio tendiendo ropa. La oí cuando entró apresurada, intentando evitar que él gritara más. «Estoy aquí, Severino. Ya voy a calentar tu comida». «¿Qué comida ni qué nada? ¿Crees que soy idiota?». El sonido de su mano golpeando el rostro de mi madre era inconfundible. Un chasquido seco que me hizo encogerme detrás de la cortina. Tantos años oyendo aquel sonido, y aún así nunca me acostumbré. «¿De qué estás hablando, Severino?». La voz de ella temblaba, pero tenía una firmeza que raramente demostraba. «Estoy hablando de esto». No podía ver qué era esto, pero por el silencio que siguió sabía que era algo serio. Luego escuché el papel siendo arrugado y mi corazón se hundió. ¿Habría encontrado alguna de las cartas que mi madre intercambiaba con mi tío? ¿Estás hablando con tu hermano a mis espaldas? ¿Planeando huir con la niña? Mi sangre se congeló. ¿Cómo lo había descubierto? Habíamos sido tan cuidadosas. Las cartas siempre se enviaban y recibían a través de Doña Soledad. Nunca venían directamente a nuestra casa. «No es lo que estás pensando, Severino», intentó mi madre, pero su voz ya delataba que era exactamente lo que él estaba pensando. «No me mientas, mujer. Pepe de la cantina me lo contó todo. Te vio hablando con el chofer del autobús, preguntando sobre horarios para León. ¿Crees que puedes tomarme por idiota?». Pepe era un chismoso de primera, siempre pendiente de la vida ajena. Debió haber oído a mi madre preguntando sobre los horarios de autobús y corrió a contárselo a mi padre, probablemente a cambio de un trago de tequila. «Severino, por favor, vamos a hablar». El sonido de la siguiente bofetada fue más fuerte, seguido del ruido de algo o alguien cayendo al suelo. «¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de estar conspirando a mis espaldas con ese hermano tuyo que se cree militar?». Salí de mi rincón, incapaz de quedarme escondida mientras mi madre era agredida. Vi a mi padre de pie en medio de la sala, la carta arrugada en una mano, la otra levantada para golpear nuevamente. Mi madre estaba en el suelo, el rostro ya marcado, un hilillo de sangre corriendo de la comisura de su boca. «¡Basta, papá!», grité, avanzando hacia la sala. Él se volvió hacia mí, los ojos inyectados de una furia que iba más allá de la bebida. «¿Y tú, desagradecida? Después de todo lo que hice por ti, dándote educación, dejándote ir a esa escuela de ricos. ¿Así es como agradeces? ¿Planeando escapar?». Avanzó hacia mí, pero mi madre se levantó en un movimiento rápido y se interpuso entre nosotros.
No la toques, Severino. Ya basta con lo que hiciste. Fue la primera vez que vi a mi madre realmente enfrentar a mi padre. No con excusas, no con súplicas, sino con una orden directa. Esto lo tomó por sorpresa, haciéndolo retroceder por un instante. ¿Qué me has dicho, mujer? Dije que no la toques. Nunca más. Había algo diferente en la voz de mi madre, un coraje que parecía haber surgido de la nada. O quizás siempre estuvo allí, enterrado bajo años de abuso y miedo. No te aguanto más, animal, continuó, cada palabra cargada de décadas de rabia contenida. Golpeas a todos y gritas que no soportas más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nunca, en todos aquellos años, mi madre había enfrentado a mi padre de aquella manera. Él la miró, demasiado sorprendido para reaccionar inmediatamente. Habla una palabra más sobre no soportar, gruñó, recuperándose del shock. Mi madre simplemente dio media vuelta y fue al dormitorio. La seguí, con miedo de lo que pudiera suceder. Ella comenzó a tomar algunas ropas y ponerlas en una bolsa. ¿Qué está haciendo, mamá?, pregunté confundida. Nos vamos ahora, no podemos esperar más. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Irnos en aquel mismo momento? ¿Sin esperar al domingo? ¿Sin la seguridad de saber que mi padre estaría lejos? Pero mamá, el plan era mañana. Los planes cambiaron, hija. No podemos esperar más. Él ya lo sabe. La próxima vez puede ser peor. Tenía razón, por supuesto. Ahora que mi padre sabía de nuestros planes, la situación se había vuelto aún más peligrosa. Si nos quedábamos, no había garantía de que sobreviviríamos hasta el día siguiente. Comencé a tomar mis cosas también, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Mi padre había vuelto a la sala. Podía oírlo caminando de un lado a otro, murmurando, probablemente decidiendo qué haría con nosotras. Estábamos casi terminando de arreglar nuestras pocas cosas cuando oímos otro golpe en la puerta de entrada. Fuerte, decidido, diferente de los golpes de los vecinos que a veces aparecían. ¿Quién diablos es ahora?, gritó mi padre, yendo a atender. Cuando la puerta se abrió, oí una voz que no reconocí inmediatamente. Grave, autoritaria, con aquel acento característico del norte de México, más profundo. ¿Dónde está mi hermana? Mi madre se congeló, los ojos desorbitados. José, susurró, y por primera vez en años vi esperanza genuina en aquellos ojos cansados. Corrí a la sala a tiempo de ver a mi tío José entrando en nuestra casa. Era alto, casi una cabeza más alto que mi padre, con hombros anchos de quien carga peso desde hace décadas. El uniforme militar estaba impecable, las botas brillando, la postura erguida. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos, oscuros y duros como piedras, fijos en mi padre con una intensidad que hizo que incluso Severino retrocediera un paso. ¿Quién te crees que eres para entrar así en mi casa? Mi padre intentó mantener la pose de autoridad, pero su voz traicionó su miedo. Soy el hermano de Josefina, y vengo a buscarla a ella y a mi sobrina. Mi padre rió, aquella risa nerviosa de quien intenta disimular el pánico. Ellas no van a ninguna parte. Son mi familia, mi responsabilidad. ¿Responsabilidad? La voz de mi tío era controlada, pero rebosaba de rabia contenida. ¿Así es como llamas a lo que les haces? ¿Golpear a mi hermana es responsabilidad? ¿Lo que le hiciste a tu propia hija es responsabilidad? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía? ¿Mi madre le habría contado en las cartas o sería solo una suposición basada en los otros abusos que ya conocía? No sé de qué estás hablando. Mi padre intentó desviar la conversación, pero el sudor ya corría por su frente, a pesar de que el día no estaba particularmente caluroso. Lo sé todo, Severino. Absolutamente todo. Mi tío dio un paso adelante, y mi padre retrocedió automáticamente. Era como ver a un león acorralando a su presa. Josefina, toma tus cosas y las de la niña. Vienen conmigo ahora. Mi madre apareció en la puerta del dormitorio, sosteniendo las 2 bolsas que habíamos preparado. Su rostro aún tenía las marcas de los golpes recientes, lo que solo hizo que la expresión de mi tío se endureciera aún más. «Ellas no van a ningún lado», gritó mi padre, avanzando en dirección a mi madre. Fue su mayor error. Antes de que pudiera dar 2 pasos, mi tío lo agarró por el cuello de la camisa con una mano y le propinó un puñetazo con la otra.
El sonido fue seco, el impacto tan fuerte que mi padre cayó hacia atrás, golpeándose contra la pared. «Esto es por cada marca que dejaste en mi hermana», dijo mi tío, la voz fría como hielo. Mi padre intentó levantarse, la nariz chorreando sangre, pero mi tío no había terminado. Lo agarró nuevamente, esta vez por los pocos cabellos que aún tenía, y lo arrastró hacia el centro de la sala. «Y esto», dijo, asestando otro golpe que hizo tambalear a mi padre, «es por lo que le hiciste a mi sobrina». Nunca había visto a mi padre tan pequeño, tan patético. El hombre que durante tantos años había sido el centro de mi terror, el monstruo de mis pesadillas, ahora estaba reducido a un borracho lloroso, sangrando en el suelo de nuestra sala. «Vámonos», ordenó mi tío, volviéndose hacia nosotras. «El coche está afuera». Mi madre vaciló, mirando a mi padre caído en el suelo. Por un momento terrible, pensé que iba a cambiar de opinión, que aquellos años de condicionamiento serían más fuertes que su deseo de libertad. «¿Y Antonio?», preguntó, la voz casi inaudible. Mi tío frunció el ceño, confundido. «¿Antonio? ¿Tu hijo?» «Él no sabe, mamá», murmuré. «Antonio murió hace casi un año». La noticia tomó a mi tío por sorpresa. Cerró los ojos por un momento, como absorbiendo el impacto. «Lo siento mucho, Josefina». No lo sabía. Mi madre solo asintió, los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Luego, con una determinación que nunca había visto en ella, caminó hasta la mesa, tomó un trozo de papel y un lápiz y escribió algo rápidamente. «Es para él», dijo, doblando el papel y dejándolo sobre la mesa. «Si algún día quiere saber dónde estamos». Yo sabía que estaba hablando de Antonio, como si aún estuviera vivo, como si pudiera volver algún día. Era su forma de despedirse, tal vez de aceptar finalmente que él no volvería. Salimos de la casa sin mirar atrás. Mi tío cargando nuestras bolsas, una mano firmemente apoyada en la espalda de mi madre, guiándola. El sol de la tarde golpeó nuestros rostros cuando cruzamos el umbral, tan brillante que tuve que parpadear varias veces para acostumbrarme. En la calle, un jeep militar verde olivo estaba estacionado, el motor aún encendido. Al volante, un joven soldado nos observaba con curiosidad, pero tuvo el buen sentido de no hacer preguntas cuando mi tío nos ayudó a entrar en el vehículo. «A León, Ramírez», ordenó mi tío, y el joven soldado asintió, poniendo el jeep en marcha. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera hacia la casa que había sido mi prisión durante 16 años. Era pequeña, decadente, con manchas de humedad en las paredes y tejas rotas en el techo. ¿Cómo algo tan insignificante podía haber contenido tanto terror, tanto sufrimiento? La última imagen que tuve fue de mi padre en la puerta, ensangrentado, tambaleante, gritando palabras que el ruido del motor engulló. Luego doblamos la esquina y él desapareció de mi vista, y esperaba yo, de mi vida para siempre. El viaje a León duró cerca de 1 hora, pero pareció mucho más. El jeep militar no era exactamente cómodo, sacudiéndose en las carreteras de terracería que conectaban los pueblos de Guanajuato. Mi madre estaba silenciosa, mirando por la ventana con una expresión que no conseguía descifrar. No era exactamente felicidad, pero tampoco era miedo o tristeza. Era algo como alivio, un alivio profundo mezclado con la incertidumbre de lo que vendría después. Mi tío tampoco habló mucho durante el viaje. De vez en cuando miraba por el retrovisor hacia nosotras, como queriendo asegurarse de que realmente estábamos allí, de que realmente habíamos escapado. En una de esas veces, nuestras miradas se cruzaron y me dio una pequeña sonrisa, la primera que vi en su rostro normalmente serio. «Todo estará bien ahora, Josefa», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Están a salvo». Quería creerle, pero después de tantos años viviendo con miedo, la seguridad parecía un concepto abstracto, casi imposible. ¿Cómo sería vivir sin tener que calcular cada palabra, cada gesto para no provocar una explosión de violencia? ¿Cómo sería adormecer sin temer lo que podría suceder durante la noche? Llegamos a León cuando el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa sobre las colinas que rodeaban la ciudad. Era muy diferente de San Miguel, más grande, más movida, con casas antiguas y jardines bien cuidados en el centro. La casa de mi tío quedaba en un barrio tranquilo, en las laderas de una de las colinas.
Era simple, pero mucho más grande y cómoda que la nuestra en San Miguel. Tenía un pequeño jardín al frente, con un árbol de jazmín que perfumaba el aire de la noche, y un patio trasero donde él cultivaba algunas hortalizas. «No es mucho, pero es nuestro», dijo, abriendo la puerta para nosotras. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten». La casa tenía 2 dormitorios. Uno sería para mi madre, otro para mí. Era la primera vez en mi vida que tendría un cuarto solo para mí, con una puerta de verdad, no apenas una cortina separando mi espacio del resto de la casa. «¿Mi tío vive solo?», le pregunté a mi madre mientras deshacíamos las bolsas en el cuarto que sería mío. «Sí», respondió ella, doblando cuidadosamente las pocas ropas que habíamos traído. Su esposa murió hace algunos años. Cáncer. No tuvieron hijos. Sentí una punzada de tristeza por mi tío, ese hombre que apenas conocía, pero que había arriesgado todo para salvarnos. Perder a su esposa y ahora abriendo su casa para nosotras sin vacilación. Los primeros días en casa de mi tío fueron extraños, como aprender a respirar de nuevo después de casi ahogarse. Me despertaba sobresaltada en medio de la noche, pensando que aún estaba en aquel cuarto oscuro en San Miguel, esperando los pasos pesados de mi padre en el pasillo. Me tomaba algunos segundos ubicarme, recordar que estaba a salvo, que aquella pesadilla había terminado. Mi madre también estaba diferente. Poco a poco veía las sombras abandonar sus ojos, las líneas de preocupación constante en su frente suavizarse. Sonreía más, hablaba más alto, sin aquel miedo constante de molestar, de llamar demasiado la atención. Una semana después de nuestra llegada, mi tío nos llamó para una conversación seria en la sala. Se sentó en el sillón de cuero gastado que era su lugar habitual, nosotras 2 en el sofá frente a él. «Necesitamos hablar sobre su futuro», comenzó, directo como siempre. «Josefina, ¿tienes alguna idea de lo que quieres hacer ahora?». Mi madre pareció sorprendida con la pregunta. Por tanto tiempo su vida había sido apenas sobrevivir día a día, que pensar en el futuro parecía un lujo que no podía permitirse. «No sé, José», admitió, retorciendo el delantal entre los dedos, un hábito nervioso que aún no había perdido. «Puedo buscar trabajo como lavandera aquí, tal vez. Es lo que sé hacer». Mi tío sacudió la cabeza. «No necesitas preocuparte por dinero por ahora, hermana. Tengo suficiente para los 3 y ya has trabajado demasiado duro en la vida». Se volvió hacia mí. «¿Y tú, Josefa? ¿Quieres seguir estudiando?». «Más que nada en el mundo», respondí sin vacilar. Él sonrió, pareciendo satisfecho con mi respuesta. «Hay una buena escuela aquí cerca, el Colegio Diocesano. No es tan reconocido como el Santa María, pero es respetable. Podemos ver si aceptan tu transferencia para terminar la preparatoria». La idea de continuar estudiando, de no tener que abandonar mi sueño de ir a la universidad algún día, me llenó de una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Gracias, tío. De verdad». «No tienes que agradecer», respondió, el rostro suavizándose. «Son mi familia. Debería haber ido a buscarlas hace mucho tiempo». Vi la culpa en sus ojos y entendí que se recriminaba por no haber actuado antes, por no habernos salvado años atrás. «Lo importante es que viniste cuando más te necesitábamos», dijo mi madre, extendiendo la mano para tocar el brazo de su hermano. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». En los días que siguieron, comenzamos a construir una nueva rutina. Mi tío tenía razón. El Colegio Diocesano aceptó mi transferencia sin problemas, especialmente después de ver mis calificaciones excepcionales del Santa María. Comencé a asistir a clases ya en la semana siguiente. Era extraño estar en una escuela nueva, con compañeros nuevos, en un momento tan turbulento de mi vida, pero de cierta forma fue bueno tener algo en qué concentrarme más allá del trauma que había vivido. Los estudios siempre fueron mi refugio, y ahora no era diferente. Mi madre, por su parte, floreció de maneras que nunca imaginé posible. Libre del yugo de mi padre, reveló talentos e intereses que había mantenido escondidos durante años. Descubrimos que tenía un don para la cocina, no solo la comida simple que hacíamos en casa, sino platos elaborados, dulces delicados, panes de fermentación natural. «¿Dónde aprendiste a cocinar así, mamá?», le pregunté un día después de probar un pastel de 3 leches que se deshacía en la boca, perfecto en cada capa fina. «Con mi abuela cuando era niña», respondió.
los ojos brillando con recuerdos de un tiempo antes de mi padre, antes del dolor. Ella era cocinera en una casa grande en Ciudad de México. Sabía hacer de todo, desde el más simple frijol hasta dulces para fiestas de embajador. Mi tío, viendo su talento, sugirió que comenzara a vender sus dulces. Empezó pequeño, algunos pasteles, cocadas, dulces típicos para fiestas de cumpleaños en el barrio. Pronto el nombre de Josefina se difundió, y tenía pedidos casi todos los días. Por primera vez en su vida, mi madre estaba ganando su propio dinero, haciendo algo que amaba, algo que la hacía sonreír. Era como si una flor que había sido mantenida en la oscuridad finalmente encontrara el sol. En cuanto a mí, me sumergí en los estudios con una determinación renovada. El trauma todavía estaba allí, claro. Había noches en que me despertaba gritando, días en que un hombre en la calle que se pareciera remotamente a mi padre era suficiente para hacerme temblar incontrolablemente. Pero cada día era un poco más fácil que el anterior. En el colegio diocesano encontré profesores comprensivos y algunos compañeros que se volvieron amigos. Una en particular, Mariana, hija del farmacéutico de la ciudad, se acercó a mí a pesar de mi reserva inicial. Era inteligente, divertida, y parecía no importarle mi pasado oscuro, mi reticencia a hablar sobre mi familia. «Todo el mundo tiene fantasmas, Josefa», me dijo un día cuando estábamos estudiando en la biblioteca. Algunos solo son más ruidosos que otros. Con Mariana aprendí a reír de nuevo, a hacer planes, a soñar con un futuro que antes parecía imposible. Fue ella quien primero me habló sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, y su renombrada Facultad de Arquitectura. «Dibujas también, y eres excelente en matemáticas», argumentó. «Sería perfecto para ti. Arquitectura». La idea de crear espacios, de transformar ambientes, de construir algo bello y funcional al mismo tiempo, me fascinó inmediatamente. Tal vez fuera una forma de rediseñar mi propia vida, de construir algo sólido y bello a partir de las ruinas de mi pasado. Los meses se transformaron en años. Terminé la preparatoria en el colegio diocesano con las mejores calificaciones de la clase. Mi madre ahora tenía un pequeño negocio de dulces con una clientela fiel y creciente. Mi tío, aproximándose a la jubilación del ejército, hablaba de comprar una pequeña granja en las afueras de León, donde podría criar gallinas y cultivar una huerta mayor. Nunca más tuvimos noticias de mi padre. A veces me preguntaba si aún estaba vivo, si aún vivía en aquella casa decadente en San Miguel, si aún bebía hasta caer todas las noches. Pero esas preguntas venían con menos frecuencia cada año que pasaba. Él se estaba volviendo un personaje distante, casi mítico, de un cuento de terror que yo había sobrevivido. En 1972, a los 19 años, presenté el examen de admisión para arquitectura en la UNAM. La prueba fue difícil, con miles de candidatos compitiendo por pocas vacantes. Estudié como nunca antes, prácticamente viviendo en la biblioteca municipal en los meses que precedieron al examen. El día que salieron los resultados fue uno de los más emocionantes de mi vida. Mariana y yo fuimos juntas hasta Ciudad de México para ver las listas de aprobados fijadas en los murales de la universidad. El viaje en autobús pareció durar una eternidad, nuestras manos sudando de nerviosismo. Cuando finalmente llegamos y nos abrimos paso entre la multitud de jóvenes ansiosos, mi corazón parecía que iba a explotar. Y allí estaba, en medio de la lista de arquitectura y urbanismo, Josefa María Hernández. Grité, salté, abracé a Mariana con tanta fuerza que casi la derribé. Ella también había sido aceptada en farmacia, siguiendo los pasos de su padre. En aquel momento, todo el sufrimiento, toda la lucha, parecía valer la pena. Yo lo había conseguido. La niña pobre del pueblo, hija de lavandera, que creció en una casa de terror, ahora era universitaria. Volví a León aquel mismo día, apenas pudiendo esperar para dar la noticia a mi madre y a mi tío. Cuando llegué a casa, ya estaban esperándome en la sala, tan nerviosos como yo. «Pasé», anuncié tan pronto como crucé la puerta. «Estoy en la UNAM». El abrazo de mi madre fue tan fuerte, tan lleno de orgullo, que me hizo llorar. Mi tío, siempre tan contenido, tenía lágrimas en los ojos cuando me abrazó después. «Tu abuela estaría tan orgullosa», dijo mi madre, sosteniendo mi rostro entre sus manos. Tan orgullosa.
Era la primera vez que ella mencionaba a mi abuela, su madre, que había muerto antes incluso de que yo naciera. Me di cuenta entonces de que estaba cargando no solo mis sueños, sino los sueños de generaciones de mujeres de mi familia que nunca tuvieron la oportunidad que yo ahora tenía. La logística de estudiar en Ciudad de México mientras vivía en León sería complicada. La ciudad quedaba a casi 400 kilómetros de distancia, un viaje de más de 4 horas en autobús. No sería práctico ir y volver todos los días. Tendrás que mudarte a Ciudad de México, dijo mi tío, siempre práctico. Podemos alquilar un cuarto para ti en una pensión cerca de la universidad. La idea de mudarme a la capital, de vivir sola por primera vez, era al mismo tiempo emocionante y aterradora. Ciudad de México era una ciudad enorme, caótica, muy diferente de la tranquilidad de León. Pero estaba determinada a enfrentar este nuevo desafío. Buscaré trabajo allá, dije, no queriendo ser una carga financiera para mi tío y mi madre, tal vez como dibujante o dando clases particulares. No te preocupes por eso ahora, respondió mi tío. Concéntrate en tus estudios el primer semestre. Después veremos cómo queda. En las semanas que siguieron, preparamos todo para mi mudanza. Mi madre cosió ropas nuevas para mí. Mi tío compró material de dibujo, reglas, escuadras, todo lo que necesitaría para el curso. Mariana, que también se mudaría a Ciudad de México, sugirió que compartiéramos un cuarto en una pensión para señoritas en el barrio de Coyoacán, cerca tanto de la Facultad de Arquitectura como de la de Farmacia. El día de la partida, mi madre me abrazó por un largo tiempo en la terminal de autobuses, como si quisiera guardar la sensación de mi cuerpo junto al suyo. «Ten cuidado, mi hija», susurró en mi oído, «y recuerda siempre quién eres, de dónde vienes, lo que superaste para llegar hasta aquí». Mi tío, más contenido como siempre, me dio un abrazo rápido pero firme. «Cualquier cosa, estamos a una llamada telefónica de distancia», dijo, poniendo en mi mano un sobre. «Esto debe ayudar con los primeros gastos». El autobús para Ciudad de México partió a las 7 de la mañana, llevándome a un futuro que apenas algunos años antes parecía completamente imposible. Mientras observaba por la ventana las colinas de León quedando atrás, me di cuenta de que estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una versión de mí misma, la niña asustada, la víctima, la sobreviviente. Frente a mí estaban no solo Ciudad de México, la universidad, la arquitectura, sino una nueva Josefa que apenas estaba comenzando a conocer. El viaje que había comenzado en aquella casa de horrores en San Miguel estaba lejos de terminar. De hecho, en muchos sentidos apenas estaba comenzando. Pero ahora, por primera vez, miraba hacia el futuro no con miedo, sino con esperanza. No con desesperación, sino con determinación. No como una víctima, sino como la arquitecta de mi propio destino. Y fue así, en un autobús que se sacudía en la carretera que cortaba el altiplano mexicano, que dejé atrás definitivamente las sombras de mi infancia y abracé la luz incierta pero prometedora de mi futuro. Los primeros meses en Ciudad de México fueron un verdadero shock para una chica criada en provincia. La ciudad era una confusión de sonidos, olores y movimientos que me dejaban mareada. Autobuses atestados, calles inundadas cuando llovía, el calor seco que se pegaba a la piel. Todo era intenso, abrumador. Nuestra pensión en Coyoacán, una casona antigua dividida en pequeños cuartos, albergaba a cerca de 20 muchachas, la mayoría estudiantes como Mariana y yo. El cuarto que compartíamos era estrecho, con 2 camas individuales, una cómoda y una mesita que usábamos para estudiar. La ventana daba a un patio interno, donde la ropa de todas las inquilinas se secaba en tendederos improvisados, formando un mosaico colorido que se mecía con la brisa. La Facultad de Arquitectura de la UNAM era un mundo aparte. El edificio modernista, con sus líneas limpias y espacios abiertos, me fascinaba. Allí, por primera vez sentí que había encontrado mi lugar. Los tableros de dibujo, los modelos a escala, las discusiones sobre forma y función, todo aquello hacía que mi corazón latiera más rápido. Los primeros semestres fueron duros. La carrera era exigente, con clases prácticas que se extendían hasta tarde en la noche y pilas de lecturas que parecían interminables. Muchas veces me sentía completamente perdida, especialmente en las asignaturas técnicas como resistencia de materiales y física aplicada.
Mis compañeros, en su mayoría de familias más acomodadas y que habían frecuentado los mejores colegios, parecían entender todo con mucha más facilidad. Pero yo tenía algo que muchos de ellos no tenían, una determinación feroz nacida de las dificultades que había enfrentado. Cada noche que pasé despierta estudiando, cada fin de semana sacrificado para terminar un proyecto, cada centavo ahorrado para comprar material de dibujo, todo era impulsado por la certeza de que esta era mi única oportunidad de construir una vida mejor. En el segundo año de la carrera, conseguí una beca de monitor en el departamento de dibujo arquitectónico. No pagaba mucho, pero ayudaba a cubrir algunos gastos y, más importante, me daba acceso a los laboratorios y tableros fuera del horario normal de clase. Pasaba horas extras allí, perfeccionando mis trazos, experimentando diferentes técnicas, absorbiendo todo lo que podía. Fue durante una de esas sesiones nocturnas de estudio que conocí a Pablo. Estaba 2 años adelantado en la carrera, hijo de un ingeniero civil de Puebla, y trabajaba como practicante en un estudio de arquitectura en el centro de la ciudad. Alto, de hombros anchos y manos siempre manchadas de grafito. Pablo tenía una manera tranquila de hablar que me recordaba a mi tío José. «Eres muy dedicada», comentó cierta noche, observando el proyecto en el que yo trabajaba. Una pequeña plaza comunitaria para un barrio de la periferia. La mayoría de los alumnos de segundo año no se preocupa tanto por los detalles. Los detalles hacen la diferencia, respondí sin levantar los ojos del tablero, especialmente cuando estás diseñando para personas que tienen tan poco. Él sonrió, intrigado con mi respuesta. ¿Filosofía propia o estás citando a algún maestro que no conozco? Experiencia propia, dije finalmente, mirándolo. Algo en mi tono debe haber revelado más de lo que pretendía, porque Pablo no insistió en el tema. En vez de eso, se sentó a mi lado y comenzó a señalar algunas sugerencias para mejorar la circulación en la plaza que yo estaba proyectando. Era gentil en sus críticas, nunca condescendiente y genuinamente interesado en mis ideas. Después de aquella noche, Pablo pasó a aparecer regularmente durante mis sesiones de estudio. Conversábamos sobre arquitectura, sobre los profesores, sobre libros y música. Él me prestaba libros raros de su pequeña biblioteca y me invitaba a exposiciones y conferencias que ocurrían en la ciudad. Nunca presionaba por más información sobre mi pasado, respetando mi silencio sobre ciertos asuntos. Poco a poco, casi sin darme cuenta, comencé a enamorarme. No fue un sentimiento abrumador como en las novelas que leía a escondidas cuando era adolescente. Fue algo gradual, construido ladrillo a ladrillo, como los edificios que aprendíamos a proyectar. La confianza vino antes que el deseo, el respeto antes que la intimidad. Por mucho tiempo resistí esos sentimientos. Lo que había vivido con mi padre y mi hermano había dejado cicatrices profundas, un miedo arraigado a la proximidad física con cualquier hombre. La idea de ser tocada, aunque fuera con cariño, me causaba pánico. Pablo percibía mi vacilación, mi retroceso cuando él se acercaba demasiado y nunca forzaba la situación. «Tenemos tiempo», decía con aquella sonrisa tranquila. Toda buena arquitectura requiere paciencia. Fue solo en mi tercer año de facultad, casi un año después de conocernos, que finalmente le conté a Pablo sobre mi pasado. Estábamos sentados en una banca del bosque de Chapultepec después de una larga caminata por el centro histórico de la ciudad. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, y algo en aquel momento, la tranquilidad, la belleza, la sensación de seguridad a su lado, me dio valor. Hablé durante horas, las palabras saliendo como una presa que finalmente se rompe. Le conté sobre la casa en San Miguel, sobre mi padre y su alcoholismo, sobre el terror constante en que vivíamos. Le conté sobre aquel día terrible de marzo de 1965, sobre el abuso, sobre los años de silencio que siguieron. Le conté sobre el rescate, sobre mi madre y mi tío, sobre cómo había llegado hasta allí. Pablo escuchó todo sin interrumpir, sin juzgar, sin aquella expresión de lástima que yo tanto temía. Cuando terminé, ya era de noche y las luces del parque se habían encendido a nuestro alrededor. Él extendió la mano lentamente, dándome tiempo para retroceder si quisiera, y sostuvo la mía. «Gracias por confiar en mí», dijo, la voz embargada por la emoción.
Eres la persona más fuerte que he conocido. En aquel momento, algo se curó dentro de mí. No completamente. Algunas heridas nunca cicatrizan del todo, pero lo suficiente para permitirme dar un paso adelante, para arriesgarme a confiar, para comenzar a creer que merecía ser amada. Nuestra relación progresó lentamente, siempre respetando mis límites, mis miedos. Pablo nunca me presionó por intimidad física, entendiendo que cada pequeño avance, un beso, un abrazo, las manos entrelazadas, representaba una enorme victoria sobre mi pasado. En 1976, cuando me gradué en arquitectura, Pablo ya estaba establecido en un pequeño estudio propio en la colonia Roma. Se había especializado en residencias de tamaño medio y pequeños edificios comerciales, con un enfoque que priorizaba la sustentabilidad y la integración con el ambiente, conceptos que solo mucho más tarde se volverían moda en la arquitectura mexicana. Mi madre y mi tío vinieron a mi graduación, ambos visiblemente orgullosos. Mi madre, ahora con un pequeño negocio próspero de dulces en León, parecía 10 años más joven que cuando vivíamos en San Miguel. Mi tío, recién jubilado del ejército, había comprado aquella pequeña granja con la que tanto soñaba y pasaba los días entre sus gallinas y su huerta, en paz con el mundo. Tu abuela estaría tan orgullosa, dijo mi madre, ajustando la toga, la primera de la familia en tener un título universitario. Después de la graduación, Pablo me hizo una propuesta que cambiaría mi vida nuevamente: volverme socia de su estudio. Tienes un talento único, Josefa, argumentó. Tu sensibilidad para espacios sociales, para la arquitectura que realmente mejora la vida de las personas, es algo raro. Necesitamos eso en el estudio. Acepté, por supuesto. En los años siguientes, el estudio Hernández y Morales, mi apellido antes que el suyo, pues Pablo insistía en que el talento principal era mío, ganó reconocimiento por proyectos que combinaban estética, funcionalidad y responsabilidad social. Nos especializamos en escuelas, centros comunitarios y viviendas populares que maximizaban espacios pequeños sin sacrificar la calidad de vida. En 1978, Pablo me pidió matrimonio. Fue en una noche común, después de un largo día de trabajo, mientras compartíamos una pizza en la sala de nuestro estudio. No hubo rodilla doblada, ni anillo de diamantes, ni palabras grandilocuentes, solo la pregunta simple, directa, hecha con aquella calma que tanto me cautivaba en él. Quiero construir una vida contigo, Josefa, una casa, una familia, un futuro. ¿Quieres casarte conmigo? Dije que sí sin vacilar. A los 25 años, finalmente había llegado a un punto en que podía mirar hacia el futuro sin miedo, en que podía imaginar una vida compartida sin el fantasma de mi pasado oscureciendo todo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la pequeña capilla de la granja de mi tío en León. Solo familia y amigos cercanos, un almuerzo preparado por mi madre, música tocada por vecinos. Pablo respetó mi deseo de no tener un gran evento, entendiendo que las multitudes aún me ponían ansiosa, que prefería la intimidad de espacios más pequeños, de rostros familiares. Nuestra casa, diseñada por nosotros dos, por supuesto, quedaba en un terreno arbolado en la colonia Condesa, cerca de Chapultepec. Era una construcción moderna, con líneas limpias y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Teníamos un pequeño estudio anexo donde trabajábamos cuando no estábamos en la oficina principal, y un jardín interior donde cultivábamos plantas nativas de México. En 1980 nació nuestra primera hija, Clara, nombre elegido por la luz que trajo a nuestras vidas. 3 años después vino Antonio, nombrado en honor a mi hermano, una forma de resignificar aquel nombre, de darle un nuevo comienzo, una nueva historia. La maternidad trajo desafíos que no esperaba. Había días en que el contacto físico constante exigido por un bebé me sobrecargaba, en que el llanto me traía recuerdos de gritos del pasado. Pablo percibía cuando yo estaba al límite y asumía los cuidados con los niños, dándome espacio para respirar, para recomponerme. Con el tiempo, aprendí a separar esas reacciones de mi presente, a entender que eran ecos de un trauma, no reflejos de mi capacidad como madre. Aprendí a pedir ayuda cuando la necesitaba,
a no castigarme por momentos de debilidad, a celebrar pequeñas victorias cotidianas. A medida que mis hijos crecían, el estudio también prosperaba. Ganamos premios nacionales por nuestros proyectos de escuelas sustentables y fuimos invitados a dar conferencias en universidades por todo México. Siempre que era posible, incluía en mis conferencias un mensaje sobre la importancia de la arquitectura social, sobre cómo espacios bien proyectados pueden transformar vidas, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad. En 1989, a los 36 años, fundé el proyecto Casas de Luz, una iniciativa sin fines de lucro que ofrecía asesoría técnica gratuita para familias de bajos recursos que construían sus propias casas en las periferias de Ciudad de México. Arquitectos y estudiantes voluntarios ayudaban a esas familias a optimizar espacios, mejorar condiciones de ventilación e iluminación, y garantizar seguridad estructural con los recursos limitados que tenían disponibles. El proyecto me reconectó con mis orígenes, con la niña que un día vivió en una casa pequeña y sofocante en el interior de Guanajuato. Cada familia que ayudábamos era, de cierta forma, una versión de mi propia familia que me hubiera gustado poder salvar antes. En 1995 recibí una llamada telefónica que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. Era una trabajadora social de San Miguel de Allende, buscando a Josefa María Hernández, hija de Josefina y Severino. Su padre está muriendo, dijo sin rodeos. Cirrosis hepática, etapa terminal. Pidió encontrarla. Me quedé en silencio por tanto tiempo que la mujer preguntó si aún estaba en la línea. No había oído el nombre de mi padre en décadas. Para mí, él había dejado de existir en el momento en que salí de aquella casa con mi madre y mi tío. ¿Cómo consiguió mi teléfono?, pregunté finalmente. Su madre, respondió ella. Nos dio el número cuando supo de su condición. Mi madre, que ahora vivía con nosotros en Ciudad de México, después de que mi tío falleciera algunos años antes, no había mencionado nada sobre esto. Colgué el teléfono prometiendo pensar en el asunto, pero ya sabía mi respuesta. Aquella noche, después de que los niños estaban en la cama, conversé con mi madre y Pablo sobre la llamada. Mi madre admitió que había dado mi contacto a la trabajadora social. No quise perturbarte con eso, hija, explicó, pero pensé que deberías tener la opción de ir o no. Pablo, como siempre, apoyó cualquier decisión que yo tomara. Estaré contigo si decides ir, dijo. O te apoyaré si decides quedarte. Pasé la noche entera despierta, reviviendo recuerdos que pensé haber enterrado hacía mucho tiempo. Por la mañana tenía mi respuesta. No iré, le dije a Pablo cuando despertó. Tuvo décadas para buscar perdón, para cambiar, para intentar reparar el mal que hizo. No voy a darle el consuelo de una reconciliación en el lecho de muerte. Pablo asintió, respetando mi decisión como siempre lo hacía. Mi madre también entendió, aunque decidió ir ella misma, no por perdón o reconciliación, sino para cerrar definitivamente aquel capítulo de su vida. Volvió de San Miguel 2 días después, el rostro sereno como si hubiera depositado una carga pesada que llevó durante décadas. Estaba irreconocible, contó, tan frágil, tan disminuido. Pidió perdón, lloró como un niño. Dijo que nunca se perdonó por lo que nos hizo a nosotras dos, por lo que le hizo a Antonio. ¿Lo perdonaste?, pregunté, genuinamente curiosa. Ella reflexionó por un momento antes de responder. No sé si perdón es la palabra correcta. Digamos que lo dejé ir. Dejé ir la rabia, el miedo, el odio. No por él, sino por mí. Severino murió una semana después. No fui al entierro, ni sentí remordimiento por eso. Algunas heridas son demasiado profundas para ser curadas por un pedido de disculpas tardío. Los años pasaron. Mis hijos crecieron, se graduaron, siguieron sus propios caminos. Clara como médica, Antonio como profesor de literatura. Pablo y yo seguimos trabajando juntos, aunque reducimos el ritmo a medida que la edad avanzaba. El proyecto Casas de Luz se expandió a otras ciudades de México, ayudando a miles de familias a lo largo de los años. Mi madre vivió con nosotros hasta su muerte tranquila a los 82 años, en 2006. Sus últimos años fueron llenos de alegría, rodeada por los nietos que adoraba, haciendo sus dulces para ocasiones especiales, contando historias de su infancia antes de Severino, historias que nunca había compartido cuando éramos más jóvenes.
Hoy, a los 72 años, miro hacia atrás y veo una vida construida de las cenizas de un pasado que intentó destruirme. Veo una carrera dedicada a crear espacios de seguridad y belleza para otros. Veo una familia fundada en el respeto y el amor verdadero. Veo un camino de curación que, aunque nunca completo, me trajo a una paz que jamás imaginé posible. La niña aterrorizada de San Miguel se transformó en la arquitecta respetada de Ciudad de México, en la esposa amada, en la madre orgullosa, en la abuela cariñosa. Las manos que un día temblaban de miedo, ahora dibujan proyectos que transforman vidas. Los ojos que un día solo veían sombras, ahora ven belleza en todas partes. Mis queridos, esta es mi historia. Una historia de dolor, sí, pero también de superación, de reconstrucción, de triunfo sobre el mal. Si estás pasando por momentos difíciles, quiero que sepas que siempre hay un camino hacia la luz, por más oscura que parezca la noche. Antes de despedirme, quería pedirte un favor especial. Si esta historia tocó tu corazón, aprieta el botón de me gusta y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas. Tenemos tantas historias de mujeres fuertes como yo para compartir, tantas lecciones de vida que pueden inspirarte. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nunca les falte coraje para reconstruir sus vidas, no importa cuán quebradas puedan parecer.